Este es Home Restoration Ministries. ¿Cómo están todos ustedes? Les saluda Alma Y y Jesús Jesús. Moreno. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Les bendecimos en esta mañana y todo lo que queremos es seguir hablando un poquito de la familia, de los hijos. Son muchos temas muy controversiales a lo largo de todo este estudio. Vamos a ver muchos temas relacionados con la familia, hijos, relaciones, cómo llevarnos mejor. Y este es todo un enfoque que queremos hacer para restaurar a la familia. Ese es nuestro objetivo, restaurar a la familia. Que ustedes sean partícipes de esa bendición y puedan arreglar sus hogares si ustedes quieren, si ustedes lo desean. Son cosas muy sencillas, pero que si las ponemos a funcionar en práctica, va a ser de gran ayuda para todos. ¿Verdad? Entonces vamos a orar, ¿no, hermano? Padre, te damos gracias, Dios bendito, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Y todo lo que queremos es poner en tus manos, Padre, todas estas clases, Señor. Tú empezaste todo con una familia y vas a terminar con una familia, también con un matrimonio ahí en el cielo, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a seguir adelante conforme tu plan, tu propósito, tus deseos. No lo que el hombre quiera hacer o el diablo quiera hacernos, sino lo que tú quieres hacer, que eso se cumpla, se haga. Así sea, Padre. Lo ponemos en tus manos, que no hable el hombre, sino hables tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la educación de los hijos y más adelante vamos a ver el asunto de los problemas con los hijos, ¿verdad? Pero yo siento en mi corazón que es importante hablarles de educar a sus hijos cristianamente. Y para eso yo te quiero dar una definición. Bueno, ahorita vamos a ver antes. Yo quiero un ejemplo de Pablo. Pablo era una persona recta delante de Dios, un buen hombre que sabía mucha Biblia, le enseñaron, pero tuvo que ser tocado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí en Hechos 22:3 dice, eh, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, o sea que él fue educado, instruido desde chiquito en el camino de Dios, ¿verdad? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, o sea, era celoso de Dios, él amaba a Dios, claro, le faltaba el Espíritu Santo y tenía que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, y conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Entonces está comunicándoles que todos ellos fueron educados en Dios, fueron educados no solo por los rabinos, ¿verdad? O por los maestros de la ley, sino también por sus padres que les enseñaron, ¿verdad? Y eso ayudó mucho para que ellos pudieran tener una vida mejor. Ahora, quiero darte una definición de educar, y educar es dirigir, encaminar, desarrollar y perfeccionar las habilidades y facultades mentales, físicas y espirituales de tus hijos. Criar, formar. Por lo regular, cuando yo daba muchas de estas pláticas, yo le ponía a las personas que tomaran un pedacito de cera, ¿verdad? Y mientras estaba yo dando la plática, les decía, si tú lo puedes hacer, haz una figura de lo que tú quieras. No, muchos hacían un cuadro, otros hacían una pelotita, otros hacían una barrita, otros hacían otra cosa, y así cada uno. Y al final yo les comentaba, eso es lo que tú estás formando. Y es lo que estás haciendo con un hijo, lo estás formando, lo estás haciendo, ¿me entiendes? Con tus acciones, con tus palabras, con tu comportamiento, tú lo estás haciendo, lo estás formando, ¿me entiendes? Eso es educar, ¿verdad? Entonces, muy importante, porque es una responsabilidad a ti como padre y madre de ayudarlos, proveerles conocimiento, bendecirlos, ¿verdad? Y es necesario que esto se aprenda en la casa, porque la educación no es en la escuela. Eso te quiero decir, en la escuela no va. Mucha gente dice, yo mando a mis hijos para educarlos, y aquí hay para que los eduquen. Y aquí hay por ejemplo, aquí donde vivimos hay un conocimiento muy vago de esto,
Y dice, que una persona fue a la universidad, tiene una maestría, un doctorado, dicen, es una persona educada. Así dicen en inglés, ¿no? Que es una persona educada. Pero no, eso no quiere decir que es una persona educada, puede ser de lo peor la persona, ¿me entiendes? Pero porque recibió la educación universitaria dice que es una persona educada y ese es un error muy grande, porque la educación empieza en la casa, ¿no, Alma? Pues son instruidos en conocimiento y en formas de actuar, para formas de trabajar, más la educación son las maneras, la manera moral de vivir, porque pueden tener 20,000 títulos y si no vive conforme a la palabra de Dios, pues no tienen educación, pues. Bueno, ahora la educación se aprende en casa. Yo me acuerdo con mis papás que me enseñaron que me comportara de un modo, aun cuando íbamos de visita. Mis papás no eran cristianos, pero tenían una disciplina en mi vida y me ayudaron a formarme, ¿verdad? A hacer lo que debía hacer, lo que no debería hacer, etcétera, etcétera, cómo comportarme si íbamos de visita, si íbamos en la calle o en el camión, a donde fuera, ¿no? A la Yo creo que escuela. a la escuela, ¿verdad? Entonces ellos me educaron y en la escuela no me enseñaron eso, ¿verdad? Eso me lo enseñaron mis padres, Claro. en la forma de hablar y todo, ¿verdad? Y entonces hay un problema muy grande cuando las personas, los padres, no educan a sus hijos. Los dejan como animalitos ahí. No, vete a la escuela y luego ni caso les hacen, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a educar a nuestros hijos. Mira, ve lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Quiero empezar Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, estas palabras que te mando yo, se las repetirás a tus hijos. Y el problema es que a veces no se las repetimos a nuestros hijos, ¿verdad? Ni a nosotros mismos siquiera, ¿no? Entonces estamos hasta mal educados nosotros, también aún siendo cristianos, ¿verdad? Entonces, la repetición hace que uno aprenda. Es a lo que yo quería llegar. Cuando estábamos en la escuela en la primaria usábamos un sistema que pues ya no se usa mucho. Ahora cambiaron los sistemas de enseñanza, pero había un sistema de repetición que para mí era muy efectivo. Entonces nos ponían con las tablas de multiplicar 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 5, 6, y hasta lo cantábamos, ¿no? Ya estábamos, cante y cante, 10, 2 por 5, 10, perdón. 2 por 5, 10. Es que se sabía la 2 música. por 6, 12, 2 por 7, 14, y así estábamos, ¿no? Y en el punto pasa que, ¿cómo se llama? Que se nos quedó grabado, ¿verdad? Muchas cosas que nos enseñaron por repetición, pero luego descubrieron otro sistema y empezó donde a fallar, porque el sistema de Dios dice, y estas cosas las salvarás con ellos en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y antes de eso dice, y la repetirás a tus hijos, repetido hasta que se te graben de memoria. Hay un proceso en esto, ¿no? El proceso es que al repetir se te queda grabado, pero de ahí tienes que bajarlo al corazón. Esa es la segunda parte y esa es la difícil. Mire, déjeme decir, aquí busquen el versículo 2. Es que esta parte de Deuteronomio 6 al 7, bueno, está casi todo el 6 de lo que dice, ¿verdad? Pero dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tú quieres vivir bastante, vivir Y que bien, ellos vivan, ¿no? y que También. tus hijos también, Pues, que sí. para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, no nada más una enseñanza. Hay que caminar con esos estatutos que Dios está mandando, Sí, para que así te es. vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicáis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Y el 4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y el 5, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón,
de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y es lo que, y luego lo Amén. que dice el 6 y 7, que ya lo vimos, Sí. ¿verdad? Pero fíjese, entonces, ¿qué debemos enseñar a sus hijos? Lo que acaba de leer Almita. Lo primero que debemos enseñarles es a amar. La gente ya no ama. Y te quiero hablar Amar a Dios primero. sí, pero quiero hablar un poquito del amor. El amor es para los satánicos, para los brujos hechiceros, una debilidad. Por eso ellos, todas esas bandas, la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, todos esos son satánicos porque el amor es una debilidad. Ellos matan, lo que sea, destruyen fríamente, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con Dios. La diferencia de un cristiano con alguien que no es cristiano es el amor, precisamente porque Dios es amor, ¿verdad? Ahí eso dice en Primera de Juan. Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a llevarlos a que reciban a Jesús, ya les he comentado eso, pero que aprendan a amar, ¿verdad? Porque el amor es lo más importante de todo esto, porque Dios es amor. Amar con el ¿verdad? amor agape de Dios. Dice Mateo 22, 37, ahorita lo vamos a ver. Pero ahí en 1 de Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Ah? Entonces Dios es amor. Entonces como Él es amor, tenemos que amar nosotros y ser un amor también para los demás. Ese es el objetivo. Tenemos que ser Mateo 22, 37. Entonces muy importante, amados, que la gente aprenda a amar, que sus hijos aprendan a amar. Porque tú le puedes poner pura disciplina y todo, como Pablo lo instruyó en el camino de Dios, que es lo que veníamos viendo al principio, pero le faltaba conocer el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo a él, ¿verdad? A ver qué dice Mateo 22, 37. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. El segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos nada más, y fíjate, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y aquí habla de 3 áreas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que amen a Dios con todo su corazón, de lo más profundo de su corazón, y con toda su alma, con su mente, con su voluntad y con sus emociones. Amar a Dios, ahí entra una etapa más difícil, ¿verdad? ¿Cómo puedo amar a Dios con mi alma, con mi mente, pensando constantemente en Dios, en el amor de Dios, con su voluntad, tomando decisiones de Dios para probar que sí amo a Dios, ¿verdad? Y es importantísimo esto, ¿verdad? Y el segundo viene como consecuencia del primero. Y ahí cumples todos los 10 mandamientos, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y todo eso viene a ser el amor agape de Dios, que se ha desbordado en nuestros corazones y que podamos llevarlo a otros. Amén. Ese amor de Dios. Entonces, si no le enseñamos a eso a nuestros hijos, va a haber un problema muy grande en sus vidas. Se pueden rivalidades entre hermanos, peleas entre hermanos, cosas así bien feas, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí el verso 40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ah? Entonces, debemos enseñarles ahí en su espíritu, ¿verdad? Que amen, a ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que enseñarles a ser guiados por el Espíritu Santo, no por decisiones personales, que a veces nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces, ¿verdad? Por no dejarme guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando me dejo guiar por el Espíritu Santo es maravilloso, las cosas salen bien todas, aunque parezca raro, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarles que Dios es maravilloso, que Dios es un Dios de los imposibles, Dios es un Dios ilógico muchas veces y que va más allá de la lógica y que tenemos que depender primero amándolo y luego escuchándolo, ¿verdad? Ser guiados en su espíritu por Dios, ¿verdad? Que ellos puedan reconocer al Espíritu Santo y puedan ser motivados, movidos por el poder de Dios, ¿verdad? No por nuestras emociones. Y no por porque nuestras las emociones emociones. a veces nos engañan. Sí, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Entonces me viene una pregunta bien extraña a mí. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no son hijos de Dios. Eso dice Romanos 8, 14, ¿verdad? En otras palabras, tenemos que enseñarlos a que sean guiados por el Espíritu de Dios en su espíritu, ¿verdad? Y van a ser hijos de Dios, no nomás hijos de ustedes, sino hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, y tercer cosa, atender a tener una relación personal con Dios. Eso es importante, ¿no? Que ellos tengan una relación personal con Dios, que estén hablando con Dios, que anhelen de Dios en su espíritu todos los días, que hay una necesidad, ¿verdad?, en sus almas, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. ¿Qué debemos enseñarles también? Hablando del alma, ahorita que estamos hablando, su mente, voluntad y emociones, ¿verdad? Que tengan un anhelo de Dios, un anhelo de sabiduría. Sabiduría, no hablo de tecnología, hablo de sabiduría de Dios. ¿Verdad, Alma? ¿O tú qué piensas? No, pues sí, enseñarlos a caminar con Dios. Que Tomar sepan que decisiones ahí de está Él. Dios. Dice, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, ¿por dónde quieres que vaya? O sea, que tengan la presencia de Dios, Así sabiduría es. de lo alto, que sepan que ellos por ellos mismos no van a poder hacer nada, pero sino que sepan que Dios está ahí y que Dios les va a dar la sabiduría para tomar las decisiones diarias. Y ahí en Proverbios 1, ¿verdad? Dice, en Proverbios 1 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí algo muy importante, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, tenemos que enseñar a nuestros hijos que tengan temor de Dios. Si tú no les enseñas temor de Dios, más tarde, aunque vayan a la iglesia, digan predicaciones, canten alabanzas, estén hasta ministrando, si no tienen temor de Dios, olvídalo. Primero no van a ser sabios y les va a ir mal, ¿no? ¿Me comprendes? Pero que entiendan que el temor de Dios no es miedo a Dios, sino saber que su presencia está con ellos, que donde quiera que van está Dios y que Él es el que los va a ayudar a salir adelante o protegerlos contra toda acechanza del enemigo. Entonces cuando les enseñamos todo esto que les estoy hablando aquí en Proverbios 1, del 1 al 7, ¿verdad? Es importante. Y luego la otra parte dice, oye hijo mío las instrucciones de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares en tu cuello. Fíjate qué importante, o sea que hay que enseñarles, si ustedes son cristianos, enseñarles a sus hijos y que los oigan, ¿sí? Por eso le está hablando aquí a los hijos. Oye la instrucción de tu padre y de tu madre, ¿verdad? Cuando le están enseñando de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí va a haber sabiduría, valores morales. Un niño tiene que ser criado con valores morales en su casa. Yo no sé qué verán los niños o qué viste en tu casa, si había valores morales o no lo había, pero toma la decisión de que haya valores morales en tu casa. Amor al prójimo, respeto a la autoridad. Y cuando digo la autoridad, no nada más al gobierno, sino a las autoridades que estén arriba, a las personas mayores, maestros, tíos, parientes, papá, mamá, ¿verdad? Que los respeten, que hay un respeto por ellos, porque cuando hablemos de los problemas más adelante vamos a llegar a muchos problemas que hay ahorita en la actualidad, que me he enterado de cosas bien horribles, ¿verdad? Entonces ya no hay respeto por los padres, no respetan a los padres, ¿verdad? No respetan menos a los maestros en la escuela, que hay un índice muy grande de maestros que están renunciando a las escuelas porque los niños son bien groseros, hacen lo que quieren, les quieren mandar a los maestros, imagínate. ¿Para qué es tu maestro? Pues para enseñarles una tecnología, una ciencia.
Entonces, si son de este tipo, nunca van a aprender nada y se van a quedar todos tontos. Imagínense, ¿no? Qué tremendo, porque uno de los procesos de enseñanza es aprender a obedecer, quedar callado, escucharse humilde en su corazón y aprender y recibir, ¿verdad? Para poder captar el mensaje que me quieren dar, ¿verdad? Pero entonces tiene que haber una conciencia desde la casa que se les enseña a los niños sabiduría, valores morales, amor a Dios, amor al prójimo, respeto a la autoridad, ¿verdad? Y al estudio, ¿verdad? Ahora ya no quieren estudiar. Ahora hay un problema, como están las computadoras y todo el rollo, ya no Una estudian. pregunta, y aquí lo Le busco picas, rápido. le picas. Y antes los ponían a investigar, a Sí, nos leer. mandaban a la biblioteca, ¿no te acuerdas? Yo me acuerdo que nos mandaban a la biblioteca. Iba a la biblioteca Franklin, a la otra que estaba ahí Y en si no ibas a la Lisa. biblioteca, muchos teníamos enciclopedias, ibas a las enciclopedias, ibas y También, buscabas. pero investigabas, ¿ves? Entonces por eso aprendimos un montón de cosas, aprendí muchas cosas. Y ahora ya ni la Biblia, ¿verdad, Alma? Porque sacan el teléfono y le pican el teléfono. Yo ya les dije a algunos en la congregación, ¿sabes qué? Trae tu Biblia, no me andes con el teléfono, ¿verdad? Para que se pongan a estudiar la Biblia. Ya no quieren ya ni leer la Biblia. Yo no sé si tú estás leyendo la Biblia todos los días, pero qué importante es que leamos, que investiguemos, porque eso nos ayuda a estudiar la palabra de Dios y aprender más de Dios, ¿verdad? Y tenemos que transmitirlo a nuestros hijos, ¿ah? Entonces, tenemos que enseñarles que el Espíritu Santo controle sus emociones, que es la parte más difícil, porque los niños son muy inquietos, ¿verdad? Quieren hacer lo que quieren, comer a la hora que quieren, hacer lo que se les antoja, jugar, etcétera, y que el Espíritu Santo pueda controlar sus emociones. Deberían de orarles también a ustedes a ellos, y cuando están dormidos, pónganle su mano suavemente y empiecen a orar por ellos. Padre, yo te pido en esta hora por mi hijito, que le hables, que te pueda, hazlo obediente, hazlo bueno, cámbialo. Almita hacía eso Declarar con las sus hijos, promesas de ¿verdad? Dios, sí. ¿Verdad, Almita? Ya, eso hacemos con nuestros hijos los Sí. dos. Para cuando estamos dormiditos, ¿verdad? Cuando estaban pequeños, empezaba a orar con ellos y siempre declarar la grandeza de Dios, liberarnos Sí, del mal, de todo ataque del enemigo, de cualquier enseñanza equivocada, que no les llegue, que pueda fluir Dios en sus vidas y que los ayude a salir adelante. ahora, en otra su cosa vida. importante, que aprendan a tomar decisiones con Dios, o sea, en sus Correcto, emociones, su sí. mente, voluntad y emociones, que no nada más las hagan por tomarlas. ¿Cuánta necesidad de eso para que sus hijos vivan y se salven? Y ahora, en su cuerpo, pues hay que enseñarles en su cuerpo el uso correcto de su cuerpo, ¿verdad? 1 Corintios 3:16, ahorita lo vamos a buscar, mira, busca en 1 Corintios 3:16. Entonces, el uso correcto de su cuerpo. ¿Por qué? Porque, sí, Dice, si permanece, ¿qué es? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así es de que el templo de Dios somos nosotros y tienen que enseñarles que ellos son templo de Dios y, y que tienen que respetar ese cuerpo porque no es exacto, de ellos, no son es de dueños Dios. de su cuerpo. Es cuerpo de Dios, es el templo de Dios, entonces tiene que respetarlo y guardarlo. Y así ustedes se van a evitar muchos problemas y sobre todo A ellos se ellos, van a, claro, a así evitar es. los problemas en el futuro. Porque ahora dicen las mujeres que ellas son libres para abortar porque ellas son Que es su dueñas de propio, su su cuerpo. cuerpo, y no es No cierto. es su cuerpo, dice la palabra que somos templo de Dios. Tenemos que entregarles cuenta a Dios. Esto hazlo notorio a muchos, que nosotros somos templo de Dios. Él nos construyó este cuerpo para que Él habitara dentro de nosotros. Por lo tanto, nuestro cuerpo es para Dios y un día tenemos que darle cuentas a Dios de nuestro cuerpo. ¿Me De entiendes? lo que hicimos con él. De lo que hicimos con Él. Por eso tenemos que cuidarlo, ¿me entiendes? Tienes que cuidar tu aseo personal, respeto a ti mismo, control de lo que comes para que no te pongas todo así, ¿verdad? Y sobre todo,
¿qué haces con tu cuerpo? Eso es lo más importante. Las mujeres van y se acuestan con cualquiera, se embarazan y luego van y Los hombres abortan. también, o sea, Bueno, los hombres no se embarazan, pero No, pero digo, los sí, hombres y las mujeres van y se sí, acuestan con no cualquiera. tienen respeto de sus cuerpos, Y imagínate. muchos creen que eso es el amor. El mundo cree que el amor es tener sexo. Y eso no es el amor. El amor viene de Dios. Y el amor de Dios es el que te va a levantar, el que te va Amén, a ayudar, el que amén, te va a dar amén, paz y te va a dar amén. gozo. Entonces, ¿qué es el cuerpo para ti? Bueno, es el lugar donde habita tu espíritu, tu alma y Jesucristo. Cuando lo recibes en tu corazón, Ajá. para que Él te guíe. Pero tu cuerpo es un vehículo en el cual nace en esta tierra, pero no es tuyo. Exacto. Él lo hizo, Dios. O tú te lo hiciste tu cuerpo, ¿verdad que no? Lo hizo Dios, lo formó en el vientre de tu madre. Por lo tanto, tú no tienes derecho de hacer con tu cuerpo lo que quieras. Es pecado, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Eso es bien importante. Y de ahí abortos y muerte. Y luego dicen, pues el bebé que está dentro todavía no es un niño hasta que nazca, ¿no? Entonces lo matan al bebé. No, pues Entonces entonces, ¿para qué lo son, buscaron al bebé? son homicidas. ¿Me entiendes? Y celebra que ningún homicida entrará al reino de Dios. Claro, si tú has pasado por cosas así, hay esperanza si te arrepientes y le dices, Señor, perdóname porque he abortado. Perdóname, Señor, porque yo destruí la vida de mi hijito, ¿no? De mi hijita, no sé lo que iba a hacer. Y dile, perdóname. Hemos visto casos de personas que tienen una condenación tan tremenda cuando abortan, ¿verdad? Y se dan cuenta que era verdad lo que decía Dios, ¿verdad? Y destruyeron su vida y luego ya no pueden tener hijos. Quién sabe qué les pasa y el bebé se pierde. Bueno, no se pierde, se va con el Señor, ¿verdad? Pero de todos modos, el problema es la conciencia, cómo queda, ¿verdad? Que destruye Entonces, la creación de si tú has Dios. pasado por algo como esto, Dios te perdona hoy si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios si tú abortaste. O sea, no porque hubo una necesidad. Hay veces que hay que abortar porque, ¿cómo decirte? El bebé está muerto adentro No, pero o normalmente empieza el organismo a cuando rechazarlo, a ¿verdad? rechazarlo porque ya el Porque bebé ya no hay nada que hacer ahí. Eso cuando no es, tú eso te no es, lo eso no es pecado. no, cuando tú decides parar la creación de ese bebé, que tú dices, oh, estoy embarazada, ¿ahora qué hago? Va Cuando a decides destruir mi vida, matarlo, va a destruir mi futuro, va a destruir mis sueños. ajá, No, es que está pensando en ti. Piensa en lo que Dios hizo. Dios lo puso en el vientre de tu madre. Hay veces que vienen mal, y bendito sea por personas que recibieron un bebé que venía con problemas, pero aún un bebé que tiene problemas especiales a veces hace para que tú cambies, para es que una bendición de Dios Dios, los el modo manda en que con un venga, propósito. es una bendición de Dios, ¿me entiendes? Entonces, nuestro cuerpo es para el servicio de Dios y eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas, sobre todo para que cuiden su cuerpo y que no cualquiera venga y que las toque o que lo toquen a él. ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer eso? ¿Qué necesidad? Que porque vieron la película, que porque sus amigas le dijeron que... Olvídate, por eso tenemos que educarlos para que nuestras familias estén bien, ¿verdad? Entonces, debe respetar su cuerpo hasta que se casen. Exacto. O sea que si viene un chavo y quiere acostarse con ella, ¿por qué? Ay, es que lo amo. No, pues cásate primero. Claro. Si viene el muchacho y la quiere empezar a tocar a ella, dice, espérate hasta que nos casemos. Si él no se quiere esperar, es que no la quiere otra cosa. Pero también hay mujeres ¿Ves? que hacen lo mismo con los varones, que se les empiezan a meter, hasta que los hacen caer. Y luego, ¡ay! Es que tú me hiciste daño. Porque dice, no, cuando Bueno, ese ella es fue que le otro. volvió. Vamos a hablar de eso un día, ¿no? Pero van a ver qué tremendo es, cuántos problemas Tanto los hay, hombres como las ¿verdad? mujeres, o sea, ya los dos son víctimas de eso. Bueno, ahí lo queremos dejar y vamos a continuar más adelante, pero acuérdense de todo esto que aprendimos hoy, por favor, y vamos a ponerlo en las manos de Dios.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos. Te pido que estas palabras queden en el corazón de los padres que están escuchando, que no importa la edad, no importa aún si abortaron, algunas de mis hermanas o algo que haya pasado, siempre hay perdón de Dios si se arrepienten. Siempre habrá perdón porque la misericordia de Dios y el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Pero te pido que les puedan enseñar a sus hijos todo esto que estamos hablando, la palabra de Dios, Señor, que puedan aprender a educar a sus hijos, Padre, en su espíritu, alma y cuerpo, que puedan enseñarles, Señor, en el nombre de Jesús, el camino de Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas, a su prójimo como a sí mismo, a que sean seguidores de Jesucristo, a tener una relación personal con Dios, Señor, y te pido que ahí, Padre, que sean positivos en los pensamientos de Dios constantemente, que piensen en lo bueno de Dios cada día, que aprendamos todos a aprender en las cosas positivas y buenas de Dios. En el nombre de Jesús te pido que en el nombre de Jesucristo, Padre, que nos enseñes y que le enseñemos a nuestros hijos a ser controlados por el Espíritu Santo y no controlados por nuestras emociones que muchas veces nos pasa. Perdónanos, Señor. Te pido, Padre, que aprendamos a tomar decisiones con Dios y que le enseñemos a nuestros hijos a tomar decisiones con Dios. Y sobre todo cuidar nuestros cuerpos que tú nos diste, porque no nos pertenecen. Nuestros cuerpos no nos pertenecen, son de Dios y un día tenemos que entregar cuentas de ellos, Señor. Que le podamos enseñar esto a nuestros hijos, Señor, y que nuestros cuerpos son para el servicio de Dios, no para el servicio de nuestros deseos o del pecado. Y presentamos nuestros cuerpos en esta hora para tu servicio, Padre. Es algo santo y agradable a ti, Señor, y que ellos puedan presentar los cuerpos de sus hijos también delante de ti, Padre, como sacrificio santo, Padre, santo para Dios. Les damos gracias, los bendecimos, Padre, que tengan buenas semanas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados, que pasen muy buena semana, sean felices, que Dios les bendiga.